liberación espiritual absoluta o el error logístico más letal de la historia élfica. Quizá el despertar místico más genuino y transformador de todo Tamriel. Bienvenidos a El Debate. Hoy diseccionamos uno de los eventos más masivos, oscuros y controvertidos de la historia antigua. Hablamos del temido cisma de Beloth. Uf, tremendo tema. Ya te digo, hablamos de ese monumental éxodo que partió literalmente a la sociedad élfica por la mitad y que, a la postre, sentó todas las bases biológicas y culturales de los elfos oscuros. Mi postura para este análisis es estrictamente terrenal. Como buen analista empírico, sostengo que Beloth fue, en su núcleo, un disidente político, un líder sectario muy carismático que, movido por el ego, arrastró a su pueblo a un páramo absolutamente inhóspito, empaquetando una secesión política con la brillante etiqueta de milagro divino. Ay, madre mía. Y yo vengo a desmontar esa visión tuya tan cínica, de verdad, porque reducir uno de los mayores eventos metafísicos de Nirn a simple burocracia política es francamente no entender cómo funciona este universo. Yo estoy convencida de que Beloth fue un visionario absoluto. Bueno, eso de visionario... Sí, un visionario con mayúsculas. Alguien con el valor y la claridad mental para arrancar a su pueblo de una sociedad estancada y mortalmente aburrida. Los guió hacia la verdadera iluminación, mediante pruebas sagradas y el descubrimiento del esfuerzo psíquico. Lo que tú llamas error en esta inmersión, yo lo defiendo como el despertar espiritual definitivo. Madre mía, despertar espiritual, dices. A ver, vamos a empezar por el principio, porque el contexto de Estivalía y de Alinor en ese momento es clave. O sea, no se levantaron un martes con ganas de caminar cruzando un continente, ¿verdad? Exacto. No fue un capricho, fue una necesidad, nacida de una bancarrota espiritual total. O sea, imagínate la sociedad aldemeri de aquella época. Estaban sumidos en una tiranía de la ambición, obsesionados con la pureza de sangre y viviendo en una decadencia absoluta. Claro, pero... Espera, fíjate en los textos sagrados. Exodus from Somerset lo deja clarísimo. Relatan cómo Beloth clamó contra una sociedad que, cito textualmente, buscaba solo preservar su orgullo manteniendo a otros en la pobreza, la ignorancia y la esclavitud. Es que es alucinante. Fíjate que Beloth era de alta cuna. Podía vivir cómodamente en esa élite dorada, pero eligió romper esas cadenas. Ya, pero elegir romper las cadenas suena muy épico cuando ignoramos la política pura y dura. Permíteme un suspiro ante esa visión tuya tan romantizada. Planteemos esto como lo que realmente es, un rompecabezas lógico de poder y control. Tú me hablas de bancarrota espiritual, pero si revisamos la obra Daedra Worship de Chimmer, la realidad material es mucho menos poética. Ya estamos con las teorías de Fraustus. Hombre, es que es clave. Los sapiarcas de Alinor eran básicamente la policía del pensamiento de la época. Tenían regulaciones estrictas y prohibían tajantemente cualquier adoración a los Daedra. ¿Por qué? Porque los príncipes daédricos representan el caos, el cambio y la subversión de la jerarquía. Beloth y sus clanes aliados simplemente no querían someterse a esas reglas del juego. Ya, pero... Piensa en él como ese profesor rebelde que se niega a acatar las normas del rectorado y en lugar de dimitir, decide fundar su propia universidad paralela. Usaron la excusa de la revelación mística para montar una rebelión política en toda regla. Vale, pero es que tu lógica cojea ahí por todos lados. Si la revuelta de Beloth buscaba poder político y saltarse las normas de Estivalía, se habrían quedado a luchar. Si fuera un político ambicioso con sed de poder, habría intentado usurpar el trono, ¿no crees? Habría provocado una guerra civil por el control de la isla, en lugar de marchar hacia lo desconocido abandonándolo todo. Buscaban el esfuerzo psíquico, un mecanismo metafísico real para trascender los límites aédricos, porque dices que buscaban la iluminación pura y trascender, ¿verdad? Pero, si revisamos los mismísimos textos que los seguidores de Beloth reverencian hoy en día, admiten abiertamente que transigieron con los príncipes daédricos para obtener, y cito, poder y conocimiento. Frastus lo argumenta magistralmente. Bueno... No, escucha. El deseo de poder es la moneda de cambio fundamental de toda adoración daédrica. Tú no rezas a Boecía para encontrar la paz interior, le rezas para que te enseñe a derrocar a tu enemigo. Los príncipes ofrecen ventajas a cambio de servidumbre. ¿Acaso no era Beloth igual de ambicioso que esos sapiarcas, pero buscando sus atajos mágicos en las sombras? No, déjame acabar esto, porque estás confundiendo el medio con el fin de una forma tremenda. Boecia, Azura y Mefala no eran atajos mágicos para ganar unas elecciones en Alinor.
eran maestros del límite, entidades que operan fuera de la estasis aédrica. Y asimilar eso requiere entender el mecanismo del cambio. Y eso nos empuja directamente al punto de ruptura que tu teoría de la simple política no puede explicar. Hablo de la transformación, el momento en que se convierten en los Chimmer. La transformación. Tela con esto. Prepárate, porque aquí es donde la mitología descarrila por completo. Al contrario, aquí es donde adquiere todo su sentido épico. Fíjate en lo que relata detalladamente The Changed Ones. Trinimac, el dios guerrero de los Almer, intentaba detener el éxodo. Era el pilar de la autoridad oficial. Y Boethia, el príncipe de los complots, no solo lo derrota en combate, lo engaña, se lo traga entero y empieza a hablar con su mismísima voz frente a las masas. ¡Madre mía! Espera, que es brutal. Usa la voz de la autoridad para desvelar las mentiras de los Aedra. Boethia les enseña cómo construir sus casas, cómo ver el mundo como un desafío, y luego, literalmente, excreta los restos de Trinimac que se convierte en Malakath frente a todos ellos. Los seguidores de Beloth se frotan la piel con esos restos y sufren un bautismo sagrado. Se transforman física y espiritualmente. Es el acto definitivo de romper la farsa divina. A ver, escucha esta locura que escribió un autor anónimo y que me estás vendiendo como historia. ¿De verdad te estás tomando esto al pie de la letra en pleno debate de lore? Hablamos de coprofagia divina literal. Boethia excretando a un dios y miles de elfos frotándose con, excremento mágico para cambiar mágicamente el color de su piel en una tarde. Empírica y biológicamente es repugnante y ridículo. Pero es que es mitología aplicada, no un parte médico. O sea, es la metáfora perfecta de asimilar la derrota de su antiguo dios y adoptar un nuevo paradigma. Claro que es una metáfora. Pero te aseguro que es una metáfora crudísima de algo muchísimo más oscuro, tangible y sangriento. Mira, si lo analizas desde la táctica de cultos y la geopolítica, este mito no es una tarde de cánticos. Es una alegoría brutal de una guerra civil y purgas ideológicas internas. Cuando el texto dice que Boethia habló con la voz de Trinimac, el mecanismo es evidente. Ya le quitas toda la magia, de verdad. Es que es clave. Los disidentes se infiltraron usando la retórica de la religión oficial para desmantelarla desde dentro. Engañaron a las masas. Y ese acto de frotarse con los restos, fíjate, es una táctica clásica de secta. Creas un punto de no retorno. Obligas a tus seguidores a cometer un acto tan culturalmente repulsivo que se vuelven parias. Quemas las naves. Esa transformación no fue pacífica. Fue sangre y asimilación forzada de los derrotados, romantizada luego por la propaganda del templo. Eres tremendo. De verdad, siempre quitándole la magia y el misticismo a todo. Tú lo ves como una carnicería política y una técnica de secta, pero la devoción de esa gente era real, visceral. Y lo demostraron sin lugar a dudas cuando, ya convertidos en los parias de la sociedad, emprendieron la peregrinación. A ver a dónde vamos con esto. Imagina la gesta. Miles de Chimmer que ya no pueden quedarse en su hogar, cruzar océanos enteros, atravesar el mar Abeceano, escalar cordilleras imposibles hacia el noreste de Tambriel, y lo hicieron sostenidos puramente por la fe. Sostenidos por la fe y, curiosamente, por el gigantesco martillo de guerra de su líder. No lo olvidemos. El juicio de Beloth, exactamente. Un arma sagrada que purificaba las almas. Pero piensa en las reliquias de las que habla Relics of Sans Beloth. La lágrima de San Beloth, por ejemplo. Los textos cuentan que cuando el profeta vio la tierra de Resdain, lloró de pura compasión, y esa lágrima se congeló en su mejilla, un cristal con un poder curativo inmenso, o el recipiente sagrado para dar de beber a los enfermos. Unos vasos muy útiles, ¿sí? No te burles. En este universo, la fe tiene un peso metafísico real. El dolor de Beloth era tan puro que se cristalizó materialmente. La fe obró milagros reales que salvaron a miles en un viaje completamente imposible. Bueno, aquí hago una pausa dramática para que aterricemos y evaluemos la logística real de este supuesto viaje heroico. Fíjate bien en el mapa de Tambrén. Beloth decide mover una nación entera, con civiles y ganado, desde una isla paradisíaca cruzando a pie territorios hostiles. Tienen que atravesar tierras ocupadas por feroces caudillos nédicos y tribus de orcos enfurecidos. Fue duro, claro. Duro no. A nivel táctico es como mudar a toda la población de Madrid a Siberia a pie, basándose solo en una visión febril.
Los números no cuadran. Es un desastre organizativo letal. Pero sobrevivieron, llegaron a Morrowind y fundaron una civilización enorme. ¿Pero cuántos llegaron realmente? Ese es el truco del sesgo de supervivencia. Las fuentes religiosas ensalzan a los que llegan a la meta, pero omiten convenientemente a los miles de muertos que se pudrieron en las cúnetas por una planificación pésima. Y sobre esos milagros, ¿de verdad crees que la lágrima curaba espontáneamente? Ese cristal requiere que los monjes mantengan un patrón extenuante de oración constante para que funcione. Es mágica colectiva, no un milagro permanente. No estoy de acuerdo. Es evidente que es propaganda retroactiva del templo. Cuando llegas a tu destino, necesitas una narrativa heroica para justificar por qué la mitad de tu familia ha muerto por culpa del ego de tu profeta. Llamarlo ego es no entender en absoluto la aplastante carga que llevaba este Mer sobre sus hombros. Él no los empujaba al vacío por capricho, seguía una visión, la visión del halcón en el cielo que relata End of the Journey. Y eso nos lleva al clímax del Éxodo. El pacto con Resdayn. Imagínate la escena. Llegan a las montañas Veloci, exhaustos, diezmados, en la gran desesperación. Se topan con un muro de hielo infranqueable, un callejón sin salida logístico, si prefieres llamarlo así. Ahí es donde, convenientemente, aparece el deus ex machina literario para salvar los muebles de la mala planificación. Ahí es donde la vulnerabilidad absoluta invoca a lo divino. Una voz resuena en la montaña y una joven mujer sale del hielo, la amiga de los Chimer. Y no les regala el paso, le exige un juramento sagrado a Beloth. Él alza su imponente martillo y jura nunca más empuñar esa herramienta para matar. Se despoja de su rol bélico. En ese momento de sumisión, el muro de hielo se derrite. Es una manifestación clarísima de Azura, dándoles la bienvenida a su destino sagrado. Ay, de verdad, suspiro. Escúchate un segundo, por favor. La amiga de los Chimer derrite el hielo. ¿Y exactamente a dónde los invita a pasar? ¿A los Campos Elíseos? No. A una tierra alienígena de hongos gigantes y ceniza. Vuelvo a citar a Frastus porque da en el clavo. Cambiaron el paraíso dorado de Estivalia por el, y cito, purgatorio de ceniza de Morrowind. ¿Era su nuevo hogar? Ese es el gran milagro por el que murieron miles. Llevar a tu nación a un desierto radiactivo plagado de volcanes activos, acantilados ávidos y esporas tóxicas. Es que esa es la clave del esfuerzo psíquico. Morrowind no es un premio vacacional, es el yunque donde se forjaría un nuevo pueblo más fuerte. Lo dice el propio Beloth. Necesitaban la adversidad para no volver a estancarse nunca. Lo que necesitaban era sobrevivir, y Beloth los metió en una trampa infernal. Mira, llamarlos los buenos de Hydra es la mayor campaña de marketing de la historia. Boecia, Azura y Mephala exigían adoración constante, templos masivos y ritos oscuros. Y todo esto solo a cambio de no aniquilarlos. Beloth los convirtió en el juguete cautivo de 3 príncipes daédricos extremadamente peligrosos. Pasaron de unos burócratas aburridos a la mafia cósmica. Tú lo ves como extorsión porque mides a los Daedra con moralidad humana, pero el legado real de Beloth es la resiliencia pura a nivel cultural. Acabas de decirlo, era un entorno hostil a más no poder. Beloth enseñó a su pueblo, mediante el pacto de las 3 reclamaciones, a sobrevivir en lo imposible. O a sufrir en lo imposible. A prosperar. Enseñó a distinguir entre los buenos Daedra, que te empujan a mejorar mediante el conflicto, y los malos Daedra, que solo buscan tu destrucción. Él creó un marco metafísico revolucionario para negociar con el caos. Eso es brillante. Mientras otros huyen aterrorizados del caos, los Chimer aprendieron a canalizarlo. Esa filosofía les permitió resistir a los nórdicos y a la fría lógica calculadora de los Dwemer. Sobrevivieron porque Beloth les dio las herramientas para dominar su propio sufrimiento. Bueno, fíjate en cómo terminó todo ese experimento sociológico. Vamos a dar el golpe de gracia histórico a este análisis, porque todo ese chiringuito espiritual brillante que montó Beloth se derrumbó con consecuencias literalmente catastróficas para toda la especie. No exageres. Frastus hace la pregunta definitiva. ¿Qué pacto con los de Hydra terminó bien alguna vez en la historia de Nirn? Me hablas de negociar con el caos. A ver, jugar con entidades del caos inevitablemente te va a quemar las manos. Y la prueba irrefutable de que el camino de Beloth fue un fracaso a largo plazo es la batalla de la Montaña Roja. Venga ya, eso no es nave justo. Eso fue culpa exclusiva de la herejía del tribunal.
de Almalexia, Sotasil y Bec, no de Beloz. Fue la culminación directa de la soberbia daédrica que Beloz instauró como cultura. Él les enseñó que podían manipular las fuerzas divinas a su antojo. Y fíjate en la ironía suprema y trágica de todo esto. Esa misma Azura, esa mira de los Chimer que tú idolatras y que les derritió el hielo con tanto amor, fue la que por un simple ataque de celos terminó maldiciendo a toda la raza. Fue un castigo, no un capricho. Transformó a los brillantes Chimer en los afligidos, ojerosos y malditos Dúmer de piel cenicienta y ojos de fuego. Los marcó para siempre con la ceniza del purgatorio al que Beloz los arrastró. Si evalúas el legado de Beloz por sus resultados, siglos de guerra, traición interna y una raza entera maldecida biológicamente por los mismos dioses que él les obligó a adorar, ¿cómo puedes tener el valor de llamar a eso otra cosa que un desastre monumental? Te equivocas en el diagnóstico por completo. La maldición de Azura, esa transformación en Dunmer, fue precisamente la consecuencia estricta de romper los juramentos fundacionales que Beloz había enseñado a respetar. Él les dio el mapa exacto para triunfar. Fueron las generaciones posteriores las que flaquearon al dejarse seducir por el atajo de las herramientas de Cagrenac. Excusas. No, escúchame. Las bases inquebrantables que Beloz sentó, ese poder de reverenciar a los ancestros y encontrar fuerza en el sufrimiento, es exactamente lo que ha mantenido vivos a los Dúmer hasta el día de hoy. Piensa en esto. Han sobrevivido a la caída del tribunal, a la crisis de Oblivion, al Año Rojo, cuando un meteorito destruyó su capital. Beloz no fracasó. Su pueblo sigue respirando ceniza y caminando hacia el futuro precisamente por la dureza de diamante que él les inculcó. En fin, yo, como analista empírico, si observo fríamente las fuentes sin dejarme llevar por el incienso, textos como The Changed Ones no son más que un intento brillante de adornar un absoluto desastre logístico y humano. Envuelven la coprofagia divina y las marchas de la muerte con un misticismo barato para mantener el control sobre una población desarraigada. Sinceramente, el lore es infinitamente más fascinante cuando quitas el filtro rosa de la propaganda religiosa y ves las tácticas de culto al desnudo. Beloz fue un sectario brillante, mis respetos por ello, pero un disidente político al fin y al cabo. Madre mía, de verdad, no tienes alma para el misterio, compañero. Eres absolutamente incapaz de ver la luz más allá del barro y de las aburridas hojas de cálculo logísticas. Yo lanzo este desafío final a todos los que nos están escuchando hoy. La próxima vez que levantéis la vista hacia los cielos grises y ahogados de Morrowind, pensad en qué veis ahí. Podéis decidir si veis, como mi compañero aquí presente, las cenizas tóxicas de un rotundo fracaso político, o si sois capaces de ver el polvo estelar de una divinidad ganada a pulso, lágrima a lágrima, por un pueblo que se negó a vivir de rodillas en una jaula de oro. Esa tensión mágica y trágica es lo que hace al lore inmortal. Supongo que, al final, la respuesta depende de qué Daedra te esté susurrando al oído esta semana. O de qué atajos metafísicos te niegues a tomar. Hasta el próximo debate de lore. Nos vemos en la próxima.